Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Y Dios otra vez nos dio la vida para que volviéramos a estar con ustedes aquí en Radio Advenimiento y Advenimiento TV en este jueves 3 de octubre. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a otro devocional más por medio del estudio de la lección de la escuela sabática. Tengo el gusto de tener conmigo aquí para desarrollar el estudio a dos hermanos nuevamente, como son mi querida amiga y hermana Cristal Herrera. Buenos días, bienvenida. Gracias, pastor. Es un privilegio y un gusto estar aquí y poder emprender esta lección y las bonitas enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Amén. Y bueno, también mi amigo y hermano Benjamín Álvarez. Gracias a Dios porque nos permite llegar hasta los hogares de nuestros amigos y hermanos. Y gracias a Dios porque me da el privilegio de estar aquí con Cristal y con nuestro pastor para desarrollar el estudio de este día. Así que les deseo a todos bendiciones. Pues no podemos avanzar sin orar, así que voy a pedir a mi hermana Cristal que haga la oración, por favor, si es tan amable. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor, en el cielo como también aquí en la tierra. Amén. Gracias te doy, Padre, porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día. Gracias porque su gracia y misericordia es de sobreabundancia para nosotros, Señor. Así es, Aunque Padre. somos pecadores, se extiende sobre nosotros y moramos Amén. en ella. Así es. Oh Padre Santo, en este momento que vamos a estudiar su palabra, te suplicamos que vaya delante de nosotros, Amén. Señor. Que su Espíritu Santo se derrame sobre nosotros Así y nos sea. mueva Amén, Padre. y nos ayude a entender lo que usted tiene para nosotros, Amén, para Padre. su pueblo, y que unánimes, Señor, podamos aprender un poco más de ti, Señor, porque sabemos que siempre hay espacio para aprender y crecer en tu santa y bendita palabra, Ujú, Señor. así es. Gracias por su bendita palabra, su bendita verdad, Señor. Ilumínanos y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Ayer nosotros mirábamos que la agonía de Jesús fue tan terrible que hasta llegó a decirle a su padre que si fuera posible que pasara aquella copa de sufrimiento que estaba teniendo, pues que lo hiciera, pero también que se hiciera mejor la voluntad de él. Pero al decir eso nosotros vemos que la agonía no era fácil. Pero hoy vamos a ver qué nobleza del Señor, que en medio de esa agonía en su propio ser, todavía, hermanos, se preocupa por sus compañeros. ¿Y qué les pidió, por lo tanto, que hicieran, Cristal? Sí, pastor. Eso lo encontraremos en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 45 y 46. Lucas, capítulo 22, versículo 45 y 46, y dice: Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Y aquí vemos la respuesta a eso. Cristo les había pedido a sus discípulos que se levantaran de su sueño, no solo físico, sino espiritual. Y les dijo que oraran para que no entraran en esa tentación, para que los agentes, dice en los deseados de todas las gentes, para que los agentes no prevalecieran sobre ellos. La clave ahí, la oración, la comunión con Dios para poder no entrar en esa tentación y poder deshacerse de la presencia de esos agentes que estaban tan listos y tan, pues, con toda potencia con estos discípulos y con Cristo. Y miren ustedes, hermanos, cuán apropiado es el consejo de Jesús al decirles que oren para que no entren en tentación, porque justamente Él está experimentando
las tentaciones más terribles por parte del diablo. Porque ayer nosotros mirábamos que le estaba diciendo a Satanás, mira, si los que son de tu misma nación te han aborrecido, esos mismos, ¿cómo te han rechazado? Tu mismo discípulo, el tesorero, ¿cómo te ha traicionado? Tentándolo, hermanos, tentándolo. Nosotros vimos ayer cómo lo tentaba a que no siguiera adelante, a que mejor ya hasta ahí llegara. Entonces, como él está experimentando eso, y clama a su padre y le dice, Padre mío, si puede pasar esta copa de mí, que pase. Viene y se acuerda de los compañeros de él. Y dice, si yo que soy Dios aquí en forma humana, y como humano estoy experimentando esta cosa tan terrible, y estoy siendo tentado tan terriblemente por el enemigo, ¿qué de mis compañeros? ¿Qué de Pedro, Santiago y Juan? Oh, y entonces va donde ellos, después que él ha orado, va donde ellos y les dice, oren, para que no entren en tentación, porque es terrible entrar en tentación, es terrible. Si no se tiene una vida de oración, uno cede, uno fracasa. Entonces, hermanos, alguien que está sufriendo la tentación, que la está soportando y que en oración la está venciendo, con toda propiedad viene a decirle a sus compañeros, oren porque esto está difícil, esto está terrible. Ustedes no la van a hacer en su vida cristiana. Si ustedes no llevan una vida de oración, miren, esto está terrible, el diablo los va a tentar terriblemente. No tienen idea cómo yo estoy allí siendo tentado, cómo me ha estado pues metiendo ideas en la mente. Oren porque solamente en oración es que ustedes van a evitar caer. Y como decía Cristal, este no es el momento para dormir. Hermanos, estamos viviendo un tiempo nosotros difícil, donde el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y él está, miren, constantemente tentándonos. Oh, hermanos, nos tienta con las redes sociales. De todo tipo nos tienta allí. Nos tienta, hermanos, con los deportes. Nos tienta con las modas. Nos tienta, hermanos, con la comida. Nos tienta, hermanos, con la vestimenta, con las diversiones. ¿De qué manera no nos tienta Él? ¿Por qué? Porque Él sabe que está en la última hora. Y Jesús dice, no duerman. Es que, hermanos, no podemos estar pensando en Pedro, Santiago, Juan. Pensemos en nosotros, porque nosotros somos los que estamos ahora también experimentando tentaciones diariamente. Y Cristo dice, no duerman, oren como yo he estado orando y he podido allí en oración aguantar esta presión. Pero qué corazón el del Señor, que en medio de su presión, en medio de su tentación más terrible que el diablo le está poniendo y que la está venciendo en oración, tiene todavía esa consideración por sus compañeros. Oh, ¿qué dice el don profético, hermano Benjamín, sobre esta actitud de Jesús? El libro del deseado de todas las gentes, en la página 639, comentando en cuanto a esto, nos dice: el corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia, y escudado en la tristeza y la angustia. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora una agonía sobrehumana, y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. Cuán sombría parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad. Mientras él permaneciese inocente delante de Dios, si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. Es interesante pensar en que cuando Jesús necesitó de sus amigos, ellos estaban durmiendo.
Y dice, hablando de esto, la hermana Elena dice que él se acercó a ellos como en 2 veces y se fue y los veía con sentimientos encontrados de amor y de compasión. Y él esperaba recibir fortaleza de sus amigos. Y el consejo de él era: velad para que no entréis en tentación. Pero sus discípulos, aún que él les había hecho la sugerencia, ellos estaban dormidos. Y ahí se veía una iglesia que hasta en la actualidad, hasta cierto punto, duerme mientras tiene que estar despierta, mientras tiene que estar anunciando las verdades eternas, está durmiéndose y descansando cuando tendría que estar trabajando. Así que esa es la triste realidad. Pero ahorita en Advenimiento estamos tratando de despertar y de dar esa voz de alarma y llevar ese evangelio que la gente necesita ahora en día, aunque les parezca ofensivo, aunque les parezca pesado, pero hay que decir las verdades tal como Dios desea que se den al mundo actualmente. Bueno, nosotros entonces vemos aquí de que el Señor, aunque les dé el consejo de que oraran, pues para que no entraran en tentación, igualmente, pues Él esperaba de que ellos oraran por Él, por Jesús, y que de esa forma, pues, pudiera tener el apoyo de ellos, que eran sus más allegados. Pero ya nosotros vemos, ¿verdad?, la condición en la que los encontró, que aunque les pidió que velaran y oraran en aquellos momentos de agonía, el libro de Marcos, hermano Benjamín, ¿qué nos dice acerca de lo que ellos estaban haciendo? Marcos 14, 36 y 37. Vamos a leerlo. Marcos 14, versículos 36 y 37 dice: y dijo: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Aquí, como comentábamos antes, era la hora suprema de cuando estaba siendo derramada la ira de Dios sobre el pecado. Y Jesucristo, nuestro Salvador, estaba sufriendo en carne propia la máxima tentación, la máxima prueba que un ser humano podía sufrir. Y cuando le pide a sus discípulos que oren, ve que están dormidos. Y hablando en cuanto a esto, la hermana Elena dice que usa una palabra que dice que estaban amodorrados. Y hasta cierto punto ellos no entendían en realidad el sufrimiento que su maestro estaba pasando. Y no era tan difícil el pedido que él les había hecho. Y él le dice: ¿no has podido velar 1 hora? Y se dirige especialmente a Pedro. Así que Dios nunca nos pide más de lo que podemos dar. Dios sabe todas las limitantes que como humanos tenemos, pero Él nos pide que hagamos nuestro esfuerzo hasta donde nuestras fuerzas pueden llegar. Pero aún así, aunque Dios nos pide poco, no nos pide tanto, no nos dijo: velad toda la noche, orad toda la noche. A nosotros igual no se nos pide que estemos orando toda la semana, pero las veces que debemos orar, no lo hacemos. Igual que los discípulos, a Pedro le dijo: ¿no habéis podido velar 1 hora? Así que Dios nunca nos pide más de lo que nosotros podemos hacer. Pidámosle a Dios de que lo que podemos hacer en nuestras fuerzas, con nuestra humanidad, con nuestras limitantes, lo hagamos de la mejor manera posible para la honra y gloria de Dios. Siendo honestos, ¿cuánto ha sido el tiempo que más nosotros hemos podido pasar en oración? Tal vez unos pocos minutos, en su gran mayoría. Pero por lo que le dice a Pedro, Jesús, 1 hora perfectamente uno bien se la puede pasar hablando con Dios. Y esto nosotros vemos que se lo dice porque justamente eso es lo que él había estado haciendo, 1 hora completa hablando con su Padre.
Y por eso es que el Señor, sabiendo que había pasado una hora hablando con su padre, viene y le dice, Pedro, Simón, ¿no has podido velar una hora? Como dice aquí mi hermano Benjamín, no nos va a pedir más de lo que podamos darle. Pero una hora, cualquiera se la puede dar para hablar con Él. Cristal, ¿no es cierto que a veces nos la pasamos con amigos o amigas hablando hasta cuántas horas? Unas horas, pastor, a veces. Varias. A veces se va el tiempo y uno ni sabe que ya pasó el tiempo y cuánto tiempo tan fácil una persona que esté aquí físicamente y decir, oh, con esta persona he hablado, se nos pasan las horas, dicen el dicho, se nos pasan las horas hablando. Así que sí, bien es fácil con sus amigos, con sus hermanos, que las horas pasen en una conversación. ¿Y cuánto nos pide el Señor que le demos? Según aquí este texto. Tan solo una hora pide. ¡Wow! Nuestro Señor. ¡Qué tremendo! Es como cuando de los 7 días de la semana, ¿cuál día te pide? Nada más el séptimo, lo mínimo. Sí, 6 días son Y tuyos. nos Dice. deja los máximos días nos deja a nosotros. Sí, y aquí dice, una hora. ¿No has podido velar, Pedro? ¿No has podido una hora? Igual que con el diezmo, nos pide la mínima Exacto. parte, la décima nada más. No, la verdad, hermanos, nosotros yo creo que somos muy ingratos, hermanos. Somos muy ingratos y el Señor está esperando de nosotros, pues, que seamos más consecuentes, con tanto amor, con tanta bendición, con tanta manera de tratarnos, hermanos. Él está esperando de nosotros que seamos consecuentes y que nos entreguemos. Él pide lo más mínimo y, hermanos, creo que Getsemaní nos está diciendo, Getsemaní nos está enseñando hasta cuánto es lo mínimo que uno puede darle para hablar con Él. Una hora. Y entonces tú podrás decir, pero una hora de rodillas. No, Él no está diciendo ni la posición, solo está diciendo, no has podido velar una hora. Hermanos, lo importante aquí es destacar que hay que apartar tiempo suficiente para estar con Dios. Y una hora, pues, está dentro de ese tiempo suficiente. Pero honestamente, ¿cuánto es el tiempo que estamos dedicando a orar, mi hermano? Hemos llegado a un punto donde hoy en día ya la gente no ora. Y el cristiano ha caído en una mediocridad tristemente que solo ora por la comida. Bendice, Señor, estos alimentos. Gracias porque nos los das. Amén. Cuando más, esas 3 veces cuando come o 2 veces cuando come. ¿Cuántos hay, hermanos, que tristemente ya no oran para levantar cuando se levantan? Miran el reloj, que ya es tarde, tienen que irse para la escuela, tienen que irse para el trabajo y salen corriendo. Y no buscaron a Dios. En la noche están tan cansados, llegaron tan noche que a la cama. Hermanos, vivimos en las horas más difíciles. Vivimos en la última hora profética. Satanás está empeñado, hermanos, en ver cómo nos tienta para que caigamos. La oración, hermanos, es clave en este tiempo. Y Dios pide oración para bien de nosotros mismos. ¿Cómo deberíamos, hermanos, nosotros atender el llamado del Señor y no tener tristemente la actitud que tuvo Pedro y los demás, que ni una hora habían podido mantenerse orando? Si hay algo que vamos a poner en práctica este día, es el hecho que la oración, hermanos, no puede en este tiempo dejarse de hacer y mucho menos andarla haciendo a la carrerita u oraciones express, como pudiéramos decirlo en otros términos, sino tomarse el tiempo. Porque la tentación, mira, una vez tú sales de tu casa y te subes a tu carro, mira, el otro día me contaba mi hija,
que venían, dice ella, de Dallas para Irving, y venían bien tranquilos en su carril, ella con su novio, y de repente miraron que un hombre de 2 carriles se pasó al de en medio, y estando en el de en medio, ya ahora se iba pasando, pero a una velocidad que iba prácticamente a contraminarlos a ellos, cuando dice que lograron y le sonaron, ¿verdad? Allí la bocina del carro, y el hombre dice como que reaccionó, se asustó, y comenzó ese hombre a dar vueltas delante de ellos allí, dice, porque hizo una maniobra, de manera que terminó él impactándose allí en la barda del freeway, y terminó todo golpeado, sangrando. Pero me dice mi hija, papá, me dice, el impacto me lo iba a dar a mí. Y entonces yo le dije, ¿y si hubieras muerto allí? Le digo, ¿crees que hubiera estado lista para morir? No, me dijo. Y me dice, eso es lo que he aprendido, me dice. Y le digo yo, ¿ves? Cómo uno cuando sale de la casa, uno debe de verdad consagrarse al Señor, haber tenido tiempo para hablar con Dios, porque el diablo, una vez salgas de la casa, él va a buscar o atentar contra tu vida o tentarte para que peques. Y si tú no tienes la fortaleza, si tú no tienes la vida de oración que el Señor demanda, con toda seguridad vas a caer. Así que hermanos y hermanas, esto es lo que este día debemos de destacar y rescatar y tomar para nosotros, que la vida de oración en momentos de crisis, de debilidad, de sufrimiento y de prueba como la que Cristo estaba enfrentando, es la que tenemos que nosotros tener ya. Dejémonos ya de dormir, mis hermanos, y pongámonos más tiempo a hablar con Dios. El don de profecía, ¿qué nos dice? Describiendo ese momento que hace Jesús allí para pedir eso, que oren. ¿Cómo nos dice? Sí, pastor, en la misma página 639 del Deseo de todas las gentes dice, levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde había dejado sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida, velad y orad. Al principio los había afligido mucho el ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponía abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. Hermanos, aquí, ¿será que nosotros también no comprendemos la necesidad de velar y orar? ¿Será que nosotros, hermanos, estamos ya tan fríos en nuestra espiritualidad, paralizados en nuestra espiritualidad, que ya no realmente comprendemos ni apreciamos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros? Por eso dice la sierva de Dios que cuán importante sería que nosotros reflexionáramos sobre las últimas escenas de nuestro Salvador. Por una hora, un día, reflexionar el sacrificio que Él, el dolor y la agonía que Él sentía. Él sentía que una separación de entre su Padre por el pecado, que Él tenía que ir y morir por nosotros. Dice también en los deseados de todas las gentes que se escuchaban gemidos de parte de nuestro Salvador. Él sabía y comprendía su hora. Él sabía que lo que le esperaba, que estaba en sus últimos momentos. Hermanos,
nosotros también estamos en nuestros últimos momentos. Estamos, como dijo el pastor, en la última hora profética. Y no lo comprendemos, porque si lo comprendiéramos estuviéramos en una agonía así. Estuviéramos preocupados, estuviéramos velando y llorando a todo momento, no solo una hora, porque estuviéramos a tanto sabiendo que la prueba está, que Satanás está como león urgiente buscando a quien devorar. Y aquí dice, si ellos hubiesen sabido, si ellos hubiesen buscado a Dios, entonces esa paralización que tenían hubiese sido sacudido. Pero quería, perdón que te la... No. Bueno, quería decirles esto a los dos. Pongan atención a esto que voy a leer y quiero que me den su comentario. Dice en la tercera línea, después del punto. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios, para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Les quiero preguntar. O sea que cuando un cristiano ora, eso le causa a Jesús algo en su ser que lo hace sentirse contento, feliz. ¿Qué les parece a ustedes en cuanto a lo que dice allí que iba a causar sobre él? Las oraciones de sus hijos le iban a ayudar a Jesús. Las oraciones que Pedro hiciera, ¿le iban a ayudar solo a Pedro o también le iban a ayudar a Jesús? También a Cristo, dice. Porque dice, ¿qué cosa, Benjamín, que le causaría al Señor? Porque si vemos la clave de la fuente de poder está en la oración, y Jesús recibía fortaleza por medio de la oración. Y si vemos para atrás, como por ejemplo, cuando Cristal estaba hablando, yo pensaba en Moisés, el poder que de Dios se manifestaba en Moisés, pero era porque pasaba hasta días con Dios hablando, que hasta su rostro brillaba. Entonces ahí está la clave del poder, ahí está la fuente de poder en la oración, para nosotros, y que nosotros oremos también e intercedamos por otros. Por eso es que Jesús quería que sus discípulos velaran, porque Él recibía consuelo, Él recibía aliento al ver que sus discípulos estaban velando y orando. Vamos a poner algo como un ejemplo. Imaginémonos que tú tienes un gran problema. Y entonces yo estoy tratando de ayudarte con el problema. Es posible que hasta yo tenga que aparecer por ti, tenga que comparecer en una corte. Y yo estoy haciendo todo esto, prácticamente asumiendo tu culpa, asumiendo todo lo que podía venir sobre ti. Y yo estoy tratando de representarte y de ver cómo, pues mejor yo pago por ti el problema tuyo. Y entonces yo encuentro, vamos a suponer que se trata de una deuda. Y entonces yo encuentro de que tú, cuando te vengo a buscar, pues veo que tú estás trabajando duro, estás viendo a ver cómo ganas dinero, estás viendo a ver cómo, pues en alguna forma consigues pagar la deuda. Entonces, aunque yo estoy haciendo mi parte, te estoy tratando de ayudar, voy a ponerlo de otra manera, tal vez hasta mejor, digámoslo, no que yo voy a ir a la corte, pero estoy buscando un abogado que te defienda y todo. Estoy haciendo muchas cosas. Pero al ver a ti, al verte cómo tú te estás esforzando por trabajar de más, por conseguir el dinero, ¿qué siento yo al ver eso? Satisfacción, porque ve que yo estoy poniendo mi parte para cumplir con lo que... Y el más beneficiado soy yo. Ajá. Pero a mí me da un consuelo de ver que todo lo que estoy haciendo por ti, pues finalmente, pues tú lo estás apreciando, tú estás entendiendo, y a mí me consuela ver esa actitud de que pues vas a salir de este asunto. Yo te estoy ayudando, estoy haciendo mi parte, pero tú estás haciendo la tuya. Entonces a mí me da mucho consuelo de que yo no estoy esforzándome, yo no estoy... En vano. Sí, no es en vano. Entonces
nosotros miramos aquí que dice que si ellos, mejor dicho, hubieran estado buscando el refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudieran prevalecer sobre ellos, él dice, habría quedado consolado por su firme fe. Quiere decir entonces, Cristal, que Él está allá en el lugar santísimo, ministrando por ti. Él está ofreciendo sus méritos expiatorios por ti. Pero cuando Él ve todo lo que le costó a Él para que tú te salves, y ahora en el santuario celestial, en el lugar santísimo, ministra por ti. Pero cuando Él hace todo esto y te mira aquí en la tierra a ti, que eres una mujer de oración, una mujer que aparta tiempo para estar allí en meditación de la palabra, pregunto, ¿le consuela eso a Él? Amén. Claro. Qué consuelo siente Él cuando dice, no, dice, si esa muchacha, morí por ella. Y aquí estoy en el lugar santísimo ofreciendo mis méritos por ella. Y ella allá en la tierra está orando, está buscando de mí, está buscando estrechar su relación conmigo. Oh, dice, qué consuelo me da. Qué consuelo me da que todo lo que he hecho por ella no ha sido en vano. Hermanos y hermanas, ¿quieres tú servirle de consuelo al Señor? Ponte a orar entonces. Ponte a buscar a Dios en oración. Las oraciones que tú hagas no solo te van a ayudar a ti, sino que le sirven de consuelo al Señor, porque mira que no fue en vano lo que hizo por ti. Así entonces nosotros llegamos al final de la lección de este día, enfatizándonos el Señor a que vale la pena orar, que todo momento difícil de la vida, de agonía, de oposición, de tentación, hermanos, solo se podrá superar si hemos tenido una vida de oración. Amén. ¿Quieres que le pidamos a Dios esta mañana que nos ayude para que nos dé esa hambre y sed de Él, de orar, hermanos, también, para que la vida de oración de nosotros se reactive? Porque por allí la hemos prácticamente olvidado. ¿Quieres que oremos por eso? Vamos a hacerlo porque ahí está, como decía el hermano Benjamín, ahí está, hermanos, el secreto del poder. Como decía un cantante, el poder del cristiano, decía, Está en la oración. está en la oración. Vamos a orar entonces, a pedirle a Dios que nos ayude para volver a ser hombres de oración o mujeres de oración. Padre Celestial, ¿cuánto vemos nosotros que la oración en esta hora solemne que estamos viviendo no puede, Señor, dejar de hacerse? Que más bien se debe incrementar hasta el tiempo de orar, hasta llegar por lo menos a 1 hora, porque la tentación es terrible. Todos los días el enemigo, ¿cómo nos tienta, Señor? Con la mirada, con lo que oímos, con lo que hablamos, con lo que comemos, con lo que nos ponemos. Oh, Señor, ¿cómo busca el enemigo tentarnos para apartarte a ti de nuestra vida? Porque Él sabe que le queda poco tiempo. Y Padre, ¿cómo se ve de que tú estás esperando que mientras tú estás ofreciendo tus méritos, tu sacrificio por nosotros, pues nosotros aquí cooperemos contigo, buscándote en oración y ruego, teniendo esa vida de relación contigo a través de la oración? Oh Señor, no habíamos pensado en que nuestras oraciones te causan un gran consuelo, que te causan una gran satisfacción, porque pues no ha sido en vano entonces lo que has hecho por nosotros. Así que Padre, entonces te rogamos que nos quites la indolencia, que nos quites, Señor, ese desánimo que ha llegado, que ya no oramos y que más bien pues en las aflicciones y pruebas nos desesperamos cuando deberíamos apartarnos por allí y hablar contigo por lo menos 1 hora. Oh Señor, en estos momentos entonces te rogamos que perdones nuestra negligencia y que nos reavives y que nos des hambre y sed de orar. Ayúdanos para que no nos conformemos
con la oración por las comidas, o con la oración cuando nos levantamos o nos acostamos, sino el apartar un tiempo por ahí, donde la pasemos un buen rato hablando contigo, un tiempo de calidad. Señor, pedimos que nos ayudes para que esta lección del Getsemaní y lo que nos enseña en cuanto a la oración, la apliquemos en nuestra vida con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Oh Señor, seremos victoriosos, seremos fuertes. Rogamos que nos ayudes para poder conseguirlo, que volvamos a ser mujeres, hombres de oración, para que así, Señor, no caigamos en tentación. Amén. Te lo pedimos, que nos ayudes a activar de nuevo el deseo de hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.